Seguimos en Noticias 5 y como les adelantábamos, nos adentramos en la entrevista. Vamos a seguir hablando de Venezuela, pero en esta oportunidad vamos a hablar desde la perspectiva de los venezolanos que viven fuera del país, cómo están viendo esa situación y sobre todo de los venezolanos que están aquí. Para eso recibimos a Ángel Arellano, el presidente de la Cámara Venezolano-Uruguaya de Emprendedores, de Empresarios y Profesionales. Gracias, Arellano, por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes y bueno, buenas noches ya, aunque no ha caído todavía el sol, a todas las personas que nos ven. Buenas noches. Bueno, justamente por ahí queríamos empezar un poco. ¿Cómo están viviendo los venezolanos en nuestro país y también en otros países del mundo esta situación en Venezuela? Bueno, yo creo que con mucha angustia, con mucha preocupación, desde luego, porque al margen de toda la discusión geopolítica y de todo el análisis teórico sobre las eventualidades de la posible transición, los problemas, transaccionales que se están generando en la interna del chavismo, la constatación de que las Fuerzas Armadas nacionales no tienen capacidad de proteger ni siquiera al primer mandatario, la deriva autoritaria que se ha generado en las calles. Hay mucha persecución con personas que pueden de alguna forma festejar que hayan llevado preso a Nicolás Maduro, entonces también genera mucha angustia en las familias porque en las calles no solo de Caracas, sino también del interior del país, a las personas les piden el celular y revisan el celular y te encuentran algún mensaje donde tú dices, por ejemplo, qué bueno Trump lo que hizo, entonces tienes una probabilidad muy alta de ir preso. Hay muchos casos que ya han ocurrido, de hecho ya hay personas presas por esa situación y eso genera mucha zozobra y mucha angustia. A eso se le suma un problema material muy contundente que vive Venezuela hace rato, apagones, falta de servicios, el internet que se corta, los servicios que se caen, la ausencia de gasolina. Ahora que estamos viendo una comunidad internacional tan angustiada por las riquezas petroleras de Venezuela, bueno, este es un país que hace varios ratos estamos viendo ausencia de gasolina en las estaciones de servicio. Y eso genera desde luego problemas de comunicación, porque en Venezuela no está ni de cerca en comenzar a aparecer el negocio de los autos eléctricos. Entonces tenemos un problema ahí también de traslado para los familiares, ir a los hospitales, las consultas médicas. Y desde la diáspora se vive eso con mucha intensidad, con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Yo creo que hace bien el periodismo en intentar mirar la dimensión humana del conflicto, porque hay demasiado ruido con respecto a la dimensión geopolítica, la dimensión económica, la dimensión internacional de las relaciones, del derecho, etcétera. Y creo que hay que preguntarle un poco más, justamente como ustedes están haciendo, a la gente, cómo se siente, cómo lo está viviendo, sobre todo cuando en la actualidad, en esta última crisis, estamos viendo como que mucha gente que pretende agarrar una pizarra y una tiza y decirte cómo deberías sentirte en esta situación, qué es lo que realmente está ocurriendo en tu país, qué es lo que tú no estás viendo, que yo desde afuera sí lo tengo tan claro. Es una sensación de muchas emociones donde se mete miedo, ansiedad, ¿no? Preocupación, angustia. Claro, y también en todo eso, ¿cómo observan ustedes la situación ahora, no? Vos decías, lo vemos con preocupación para saber cómo se termina dilucidando todo esto, porque tenemos también, tú decías, por ejemplo, lo de la escasez de gasolina, pero ya se marca y se habla de cómo se estaría comerciando el petróleo y dice Donald Trump que esos ingresos él los va a administrar y se los va a dar a Venezuela para que de alguna manera pueda avanzar. ¿Cómo toman ustedes todo esto, en esto que vos decías, en este atraso de años que tiene Venezuela en sus propias instalaciones petroleras, pero también, por ejemplo, decías ni sombra de llegar los autos eléctricos? ¿Cómo analizar también todo eso? Bueno, para el pueblo, ¿no? Claro, no, es que esto hay que hablarlo en términos llanos para el televidente, que además de un país que no es petrolero, entender también estas cosas es medio complicado. A ver, a diferencia quizás de otras materias primas, que es de más fácil extracción, el petróleo necesita una logística, una tecnología, una inversión, una infraestructura infinitamente mayor, muy costosa, muy cara. Venezuela hasta el año 2002 fue potencia en la producción petrolera del planeta. Era un país que producía más o menos unos 3.300.000 barriles de petróleo. Para quienes no tienen idea de esto, bueno, era uno de los 10 países que más producía petróleo y en su momento fue un país pionero en casi toda la tecnología. Hasta la llegada del chavismo. Exactamente, hasta el 99 Venezuela tuvo la refinería de petróleo más grande del mundo. Esto es muy importante porque tener en el planeta cualquier cosa que sea lo más grande del mundo es algo muy importante. Y en el mundo energético, ¿no? En el 99 no hablábamos ni siquiera de autos eléctricos, en el mundo energético tener esa infraestructura era algo muy poderoso.
Cuando llega el chavismo, comienza a suplir la clase gerencial de la industria y comienza a colocar militantes en vez de técnicos, y esa industria comienza a decaer, a decaer, a decaer. Al día de hoy no llegamos a 1 millón de barriles diarios. Y también se van empresas estadounidenses que estaban presentes, solo queda Chevron. Estadounidenses, inglesas, españolas, o sea, hay todo un montón de empresas foráneas que ya no participan del negocio. Todavía hay empresas estadounidenses y todavía hay españolas y todavía hay otras empresas rusas, chinas que están intermediando dentro del negocio petrolero, pero no es lo que era antes. Capaz que la gente se quedó con la idea de esa Venezuela saudita que producía infinidad de dinero y que tenía recursos que nunca se agotaban, y que esa no es la realidad de ahora. Ahora vivimos con un país que tiene más o menos la misma economía que tenía hace 100 años. 100 años. Montón de tiempo, o sea, el mundo cambió hace mucho rato y nosotros tenemos una economía sumamente contraída. Para que tengan una idea, reflotar esa industria para que vuelva a producir no lo que debería producir en una proyección optimista, para que producía lo que producía cuando llegó el chavismo, necesita más o menos, según los entendidos de la materia, unos 80.000 millones de dólares. ¿Y cuántos años? Y más o menos una década, es lo que hablan los expertos en el tema. Y uno dirá, bueno, pero en realidad se necesita eso. Yo no quiero entrar en ese detalle porque eso ni siquiera está planteado. No ha aparecido nadie diciendo, aquí está la plata, arranquen ustedes a construir. Claro. De tal manera que entre que aparece la plata, aparecen las condiciones para quienes van a poner la plata, porque ¿quién te pone 80.000 millones? Aquí no lo vimos toda la discusión con el tema del tren UPM y la planta de UPM y todo eso. ¿Cuánto costó para que finalmente la empresa desembolsara la cantidad de dinero? Eso no llega ni al 10% de lo que se necesita para reflotar PDVSA. Entonces, generar las condiciones, la confianza, sí, eso, las condiciones mínimas para que aparezca ese dinero y se comience a reflotar la industria petrolera, necesita mucho cambio. Y hay un detalle que no es menor, que también con eso intentamos nosotros los venezolanos como sacar un poco el tema de lo copado que está el asunto con el tema petrolero. Si nosotros miramos a la calle, vemos como ya la gasolina no es el principal combustible del mundo. Uruguay en eso es puntero, con el tema de la reconversión energética y con el tema de los autos eléctricos en América Latina. El mundo va hacia allá a pasos muy agigantados. Entonces, ¿es negocio realmente reorganizar todo un país nuevamente en torno a una única industria? Pareciera que no es el mejor negocio. Eso no quiere decir que la industria petrolera no siga siendo tremendo negocio. Obvio que lo es, pero no es el único negocio que tiene Venezuela. Venezuela no es interesante solamente por su petróleo. Es un país que está a 3 horas de la costa de la Florida en avión. Para que me entienda el común, mientras para el montevideano por ahí el destino turístico por excelencia era, no sé, Buenos Aires, ¿no?, que está a 3 horas en ferry más o menos. Para el venezolano era ir a Miami, porque 3 horas en vuelo. Eso era lo común de la clase media, media alta. Ojo, no estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Entonces es un país que tiene un vínculo con la costa sur de los Estados Unidos y con esa parte de América mucho más fuerte que lo que tiene el cono sur. Entonces a veces entender esas dinámicas es un poco distinto. A eso se le suma nuestra comunidad migrante. Nosotros tenemos una comunidad migrante muy grande en los Estados Unidos, muy grande en España, muy grande en Colombia, desde luego, que es el país que más nos recibió, de tal manera que las dinámicas ahí en el norte del sur son bastante más diferentes que las de acá. Nuevamente, digamos, lo estratégico de Venezuela no solo está en el tema petrolero. Quedarse en eso es la minucia, es bueno, pero lo que pasa es que si pones el televisor y ves a Marco Rubio hablando de la industria petrolera, si ves a Trump mencionando 58 veces la palabra petróleo, te queda eso en la cabeza y claro, estás muy angustiado por el tema, pero resulta que un país que tiene una proyección turística impresionante, tiene más de 2.000 kilómetros de costa caribe, tiene minería de todos los pelos y colores, que si uno le pregunta a un venezolano medianamente razonable, yo creo que lo mejor es que nada de eso se sigue explotando por el bien de la humanidad y por el bien del planeta, ¿no? Sería el sueño del pibe, que ninguna de esas industrias se desarrollen. Sí. Pero es difícil que no se necesite de esa caja para reconstruir un país nuevamente que tiene una economía que más o menos es la misma que teníamos hace 100 años. Y esa caja, más allá de lo que hablabas de cómo se puede ver o de las visiones esa del petróleo, esa caja que pretende hacer Trump, ¿ustedes ven probable que llegue a los venezolanos? Yo no tengo cómo saberlo. Yo he visto muchos analistas que tienen una capacidad impresionante de responder todas las preguntas. Yo prefiero decir que no sé, porque no hay cómo saberlo. A ver, ¿quiénes son los intermediadores? Por un lado tienes Estados Unidos, que ejecutó una extracción de una persona con cargos criminales
abiertamente documentado con sus vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con todo lo que te puedes imaginar, con todo lo malo, eso es básicamente la síntesis del chavismo. Y por otro lado tienes un actor que tiene controlado el territorio de un país con una variedad de organizaciones paramilitares, criminales, narcotraficantes, guerrillas, Ejército de Liberación Nacional, y pare usted de contar. Entonces, esos son los dos actores que están sentados en una mesa, ¿no? Intentando generar una transacción, en principio, digamos, de rubros de moneda de cambio económica, tomando el petróleo, que va a ser cambiada por divisas. Perfecto. Ahora, hace unos minutos, acaba de salir una declaración de Trump diciendo que Delcy Rodríguez se acaba de comprometer con comprar toda la tecnología que haga necesaria para reflotar la industria petrolera a los Estados Unidos y también suplementos para la industria de la agricultura, que está muy destruida en Venezuela, para la industria de la salud, etcétera. Todo eso comprárselo a Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es una novedad. La verdad que no. La verdad que hasta hace muy poco el chavismo, el principal proveedor del chavismo de todas las cosas eran los Estados Unidos. Con toda esta retórica antiimperialista de Yankee Go Home, de váyanse de Bush, aquí huele a azufre, etcétera, hasta la muerte de Chávez, el principal proveedor de casi todo en Venezuela eran los Estados Unidos. Una vez le hicieron una pregunta a un gobernador chavista del estado de Carabobo, que reflotó todo el sistema de transporte público de la ciudad de Valencia, que es una de las ciudades industriales de Venezuela, con autobuses importados de Estados Unidos. Y en una entrevista un periodista le dice, bueno, pero esos autobuses los trajiste de Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el antiimperialismo y el bloqueo y las sanciones? Eso fue hace pocos años. Y el tipo se quedó callado y le dijo, no, no me quemes, no, estamos en televisión abierta. Y eso quedó en vivo, o sea, tú lo googleas y aparece. Eso es parte del ridículo de lo que estamos hablando. Entonces, qué interesante. Como que las relaciones comerciales van por otro lado paralelo a lo que es la retórica política. A la retórica, ¿no? Y a la ideología y todo eso. Qué paradójico que termine siendo el chavismo quien termine entregando la industria petrolera o el producto de la industria petrolera a los Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo viven los venezolanos? Yo como venezolano, y creo que hablo en nombre de, no sé si de toda mi comunidad, no me atrevo a eso, pero por lo menos de una parte de mi comunidad, yo creo que nosotros no estamos tan angustiados por el tema petrolero como está todo el mundo mirándolo desde afuera con una calculadora, un Excel y con ChatGPT a la mano, sacando cuentas y proyecciones. ¿Qué los angustia? Yo creo que a la gente le angustia más que tenemos 1000 y pico de presos políticos. Hay 128, por ejemplo, estaba viendo el reporte antes de entrar al programa, hay 128 que están desaparecidos, 128 presos que no sabemos dónde están. Y hay 800 y pico que sí están identificados, que no pueden ver a su familia, que no tienen acceso a la debida defensa. Un montón de gente de los medios de comunicación y de la agenda política angustiada porque la botellita de agua de Maduro no tenía la tapita, porque el tipo iba con gafas, porque la debida defensa, etcétera, cuando estas 800 y pico personas no tienen defensa, no tienen derechos humanos, no tienen nada. Esa es la situación de Venezuela hoy. Porque no solo son 800 y pico de personas y 128 desaparecidos. Estamos hablando de familias destruidas. Estamos hablando de una migración que asciende a casi 9 millones de personas. Estamos hablando de que según la ONU, eso no son números inventados por mí, la ONU documentó 7.500 fallecidos bajo la responsabilidad del estado de violencia política entre 2014 y 2025. 7.500 personas muertas. Eso es un montón de gente. Y 18.623 arrestos acumulados entre 2014 y 2025. Es decir, la señora Michelle Bachelet en los informes como alta comisionada para la ONU decía que el Estado venezolano había derivado en una máquina represora que aplicaba el terror de forma sistemática. Eso lo dijo Michelle Bachelet, una socialista confesa de Chile, no estamos hablando de alguien de la derecha internacional o una conspiradora, una persona seria que fue presidenta de Chile y que tiene una carrera hecha en los organismos multilaterales y los organismos de la ONU. Y uno dice, ante esa realidad, ¿qué pesa más? ¿Lo ideológico? ¿Qué pesa más? El análisis frío que uno hace, no, porque es que la doctrina Monroe, esto, aquello, lo otro. ¿Cómo uno le dice a una madre de un muchacho o de una muchacha que está hoy detenida en el helicoide o en la tumba, que es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas? ¿Cómo uno le dice a una madre que no haya festejado íntimamente que finalmente este tipo, alguien le haya puesto la mano y le haya dicho, no abuses más de las personas, vamos para acá? Ahora está ante la justicia. ¿A ustedes los venezolanos les molesta la expresión de rechazo antiimperialista y de rechazo a esta intervención de Estados Unidos por parte de gente que no es venezolana, concretamente muchos colectivos uruguayos que también lo manifiestan? ¿A ustedes les molesta eso? Yo creo que lo que nos molesta
Y es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla porque eres la primera persona que la hace. Yo creo que lo que nos molesta es que durante muchísimos años esos colectivos que no expresan ni de cerca lo que dice el uruguayo promedio que tú te encuentras en la calle, en el taxi, en el autobús, en el kiosco, etcétera, durante muchísimos años esa gente omitió que en Venezuela se estaba generando tortura, violencia, asesinatos de forma sistemática. Nunca viste en Montevideo una pancarta de esos grupos diciendo liberen a los presos políticos de Venezuela. De repente todos somos Palestina y Venezuela, que es un país con el que tenemos una vinculación, y aquí yo hablo como ciudadano legal uruguayo, ¿no? Espero no ser un atrevido. Un país con el que hay mucha vinculación, con el que Uruguay tuvo una diáspora bastante importante de varios miles durante los 70 y los 80, no existe, ¿no? Pero sí existen otros conflictos. Y de repente, cuando pasa esto, ahí sí, Yankee go home, etcétera, etcétera. A mí me parece bárbaro que la gente tenga su pensamiento político y que milite por lo que cree. Pero lo que no me parece bárbaro es que el dogma esté por encima de la sensibilidad humana, de la gente, de hablarle a esa madre, a ese padre. Nosotros hemos visto matar personas en vivo directo por live de Instagram, ¿vale? ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa declaración de Mujica, cuando no te le pongas enfrente a las tanquetas? Ese suceso de las tanquetas ocurrió en vivo y directo en televisión. Todos lo vimos en vivo y directo. ¿Ustedes se imaginan transmitir con un móvil de Canal 5 una protesta en 18 de julio y que venga alguien del ejército y le dispara a una persona y que eso quede filmado en vivo y directo? ¿Qué pasaría en Uruguay? Un caso nada más. Nosotros tenemos 18.000. Un caso de eso. ¿Qué pasaría? Sería la revolución. Aquí ocurriría algo desastroso, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido muchísimos de esos casos. Entonces, yo creo que lo que enoja no es que la gente exprese su pensamiento político, porque desde luego que vivimos en libertad y para eso es la democracia, es el gran avance de la democracia liberal. Lo que enoja es que se ponga por encima de la vida de las personas un concepto ideológico vetusto, oxidado, donde predomina una teoría de libros ya mohosos versus una realidad tangible que es imposible evitar. Sí, nosotros, lamentable y lastimosamente, Uruguay vivió esas situaciones. Tal vez no teníamos, y por la época, tanta transmisión, pero vivimos tiempos muy oscuros en nuestro país y muy terribles. Y también hay una discusión interna muy compleja, donde tal vez es más fácil condenar un régimen extranjero y no al propio que se vivió en Uruguay, como por ejemplo utilizar terrorismo de Estado. Se le resulta mucho más fácil a algunos en Venezuela y no en lo que sucedió aquí en Uruguay. Imagínate la complejidad de todo esto para que vos veas que no es solamente con los ciudadanos extranjeros, sino es una discusión que tenemos a la interna también de nuestro país. Con respecto a eso, recién en la segunda etapa habla Marco Rubio ahora de la liberación de los presos, porque tampoco se hablaba de la liberación de los presos políticos por parte de Estados Unidos. Dice que una primera parte será la estabilización, luego una recuperación y finalmente una transición. Recién en la recuperación habla que se pretenderá o se buscará la liberación de los presos políticos. Sí, bien. A ver, vi la declaración, si uno lo mira, aquí lo intento mirar como cientista político, tiene como una concatenación lógica, ¿no? Primero la estabilización, después la regularización de un sistema racional de transacción y después el camino hacia la transición. Eso parecería, si uno lee a Huntington, es como, bueno, está bien, es como lo racional. Por supuesto que mientras nosotros acá en este estudio de televisión decimos que es lo racional, hay un montón de familias que están buscando a sus familiares que no saben dónde están, hay gente desaparecida, hay gente torturada, hay gente en cámaras de represión que, bueno, que no lo analizan de la misma forma. Ahora bien, yo creo que es muy pronto para analizar la deriva de todo esto. Estamos a 7 de enero, ¿no? Sí, sí. O sea, esto dinamitó la agenda noticiosa y mediática del planeta Tierra. Es el tema por excelencia de este año. Pareciera que el año arrancó hace un montón de meses y arrancó hace unos días. Si eso en efecto va a ser así, hoy no hay cómo afirmarlo porque como esto cambia cada rato, ¿no? Hace unos días Delcy Rodríguez dijo, no, nosotros acá estamos exigiendo recuperar a Maduro, no sé qué, y pareciera que ya se olvidaron, ya Maduro desapareció del discurso, ¿no? Si en efecto eso se va a hacer así, tiene sentido. Ustedes me disculpan, pero tiene sentido, porque lo primero es intentar estabilizar una situación que es absolutamente irregular. Es un país donde tiene cortes eléctricos todos los días, donde hay cortes de agua todos los días, con problemas de comunicación, con problemas de internet, de abastecimiento, de gente muriéndose de hambre, de gente muriéndose porque no llegan medicamentos. Entonces, estabilizar eso sería como lo más urgente, ¿no? Y después ir dando los pasos hacia la transición, porque además, detalle que no es menor, Venezuela tuvo unas elecciones en 2024, un resultado que se quemó, que se abandonó, que el chavismo decidió imponer su lógica fraudulenta
Y bueno, y ahí hay que ver cómo hacemos con esas autoridades que los venezolanos elegimos y que queremos que sean nuestros representantes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos estar cortos, aquí. Laurita, ¿no? Dan ganas de seguir analizando el Bueno, tema. muchas La gracias. verdad que sí, pero muchísimas gracias. No, y gracias a ustedes por el que- espacio y a Canal 5. Sí.